de patología hipoficiaria solamente la parte de hipofunción, ¿no? Porque se entiende que... Tú eres el sheriff, ¿no? Tú eres el delegado. Ya, tienes que coordinar con la doctora. Que ha tenido la gentileza de apoyarnos. Y conversé con ella para ya, igual, ¿no? Para el horario en que se puede acomodar. Y con la doctora Isabel, ¿no? Bueno, las siguientes teorías van a ser de la patología tiroidea, que va a ser la doctora de las casas, y la parte de ver la parte de hipofunción, ¿no? El hipopituitarismo. Es un síndrome clínico que deriva del defecto en la producción de hormonas hipoficiarias hipotalámicas, ¿no es cierto? Hay varias maneras, como vamos a ver más adelante, de clasificar, ¿no? El hipopituitarismo. La más común es si hay un déficit parcial de hormonas o hay un déficit total de todas las hormonas hipoficiarias. Cuando el déficit es total se llama panhipopituitarismo. Cuando el déficit es parcial, 1, 2, 3 ejes comprometidos, se llama hipopituitarismo parcial, ¿no? Solamente como recordáis, la hipófisis tiene una distribución más académica, más virtual que real, pero en adenohipófisis y en neurohipófisis. Cuando hablamos de hipopituitarismo, nos referimos fundamentalmente al déficit de las hormonas adenohipofisiales, ¿no? Fundamentalmente las adenocipofisiales. Y ahí ustedes ya conocen que se produce hormona del crecimiento, se produce prolactina, se producen las gonadotrofinas, la LH, la FSH, la ACTH, la adenocorticotropa, y la TSH, ¿no? Y que tiene un mecanismo de regulación, de control. Estas hormonas se regulan a través del sistema criatura, venoso portal, ¿no? O sea, tienen un control vascular, ¿no es cierto? Ustedes saben que la conexión, la comunicación que tiene la hipófisis con los centros nerviosos superiores, ¿no? Con el hipotálamo, en fin, con los centros superiores, es a través del tallo hipofisiario, ¿no? O infundíbulo, ¿no? Que lo vamos a ver ahí en una imagen. La conexión que tiene la adenohipófisis con los órganos superiores es a nivel vascular, ¿no? Vascular, a través del sistema venoso que va por el tallo hipofisiario. Mientras que la neurohipófisis, bueno, tiene una conexión más neuronal, a través de axones, ¿no? O sea, uno es vascular y el otro es a través de axones, neuronal, ¿de acuerdo? Y en la neurohipófisis, ya saben ustedes, no hay una producción hormonal, sino un almacenamiento, ¿no? Estas se producen en los centros nerviosos superiores, en el núcleo supraóptico y paraventricular, pero la neurohipófisis los almacena, mientras que la adenohipófisis sí produce, pasa chico, sí produce, ¿ok? En la neurohipófisis se almacena la hormona antidiurética y la oxitocina, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente la patología que nos referimos es de adenohipófisis. La siguiente, Shelly. Entonces, la regulación hormonal, ¿no? Por definición, hay algunas hormonas que se han sintetizado, otras no. Pero sabemos que todas las hormonas hipoficiarias también son reguladas a nivel hipotalámico por hormonas estimulantes o inhibitorias, ¿de acuerdo? Y que todas las hormonas hipoficiarias tienen hormonas estimulantes o inhibitorias a nivel hipotalámico, ¿no es cierto? Y aquí el sufijo RH significa hormona liberadora en inglés, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes ven CRH dice hormona liberadora de corticotropina, que se entiende que si es liberadora es estimulante de la CTH. A nivel hipotalámico, entonces, ustedes tienen una hormona que se llama CRH, ¿de acuerdo? Que estimula la liberación de la corticotropina, o sea, la CTH, ¿de acuerdo? Y así, en los distintos ejes, ustedes van a encontrar hormonas estimulantes y hormonas inhibitorias, ¿no? Fundamentalmente, el control es, más que nada, predominantemente, como ustedes ven ahí, estimulantes. La TRH, la hormona liberadora de tirotropina, estimula la liberación a nivel hipoficiario de la TSH, ¿no? Como dato, ustedes se fijan también que estimula también la liberación de prolactina. Eso puede explicar como dato teórico, académico, que en algunos casos de hipotiroidismo puede haber galactorrea, ¿de acuerdo? Ustedes saben que por definición el hipotiroidismo tiene hormonas bajas. Al tener hormonas bajas, por feedback negativo, estimula a los centros superiores
a la TSH, por eso está alta la TSH en el hipotiroidismo, y también va a elevar la TRH, ¿de acuerdo? Si se eleva la TRH, puede estimular la liberación de prolactina y haber secreción galactórea. Ahí estaría la explicación de por qué raro, ¿eh? La verdad que es bien raro. Pero bueno, en teoría, una dama con hipotiroidismo podría tener prolactina alta y arriba, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, el control predominante de la prolactina, ahí ven, ¿no? PRL de prolactina es inhibitorio, ¿no? Por acción de la dopamina, ¿no? Por acción de la dopamina. Claro, este es un control lo que se llama más tónico, no continuo, pero en fin, ustedes constantemente van a tener una estimulación de la ACTH por la CRH, de la TSH por la TRH, pero con la prolactina no. Por eso las personas, las damas y los varones, no tienen constantemente prolactina y no hay galactorrea, ¿ok? Porque predomina la regulación inhibitoria, la dopamina. Y esto tiene utilidad terapéutica. Cuando ustedes tienen pacientes con patología hipofisiaria que produce prolactina, podrían dar agonistas de dopamina y frenan la producción de prolactina, ¿de acuerdo? Ahí está la explicación, porque la dopamina inhibe la producción de prolactina a nivel hipofisial, ¿ok? Lo mismo ocurre con la LH-FSH, es un efecto más estimulatorio de la hormona liberadora de gonadotrofinas, hormona liberadora de hormona del crecimiento, ¿de acuerdo? Y así, y así. La siguiente. Dentro de las causas ya de hipopituitarismo hay un listado enorme, grande, que ustedes van a ver. Lejos, lo más común es tumores hipofisiales, ¿no? Como la causa más común de hipopituitarismo, de hipofunción, ¿ok? Pero, bueno, el listado incluye otras condiciones. Congénito, ¿no? Bueno, siempre hay el término idiopático, que ya saben ustedes que es la manera que decimos los médicos, no sé cuál es la causa, pero está. Eso es idiopático, no se conoce una causa, ¿no? Idiopático. Congénito es más raro, ¿no? Es raro, generalmente son niños que tienen defectos en la línea media, ¿no? Tienen dimorfismo, asimetría facial, en fin, pero son condiciones más raras. Lejos, la causa más común de tumores de hipopituitarismo son tumores hipofisiarios. Ahora lo vamos a discutir. Bueno, también tumores, lo que se llaman supracelares, o sea, por encima de la hipófisis, ¿no? Ahí tienen ustedes el listado: craneofaringioma, disgerminoma, meningioma, en fin. Solo como dato teórico que sí es muy útil si se ve en la práctica, es que en población pediátrica juvenil la causa más frecuente de un tumor hipofisiario casi siempre es un tumor supracelar y casi siempre es el craneofaringioma, ¿no? O sea, si ustedes tienen hipopituitarismo en un paciente de la edad de ustedes, una quinceañera, un niño, probablemente sí sea un craneofaringioma. Un adulto, alguien de mi edad, no, probablemente sea un tumor hipofisiario, ¿ok? Y los tumores hipofisiarios, que los vamos a discutir, ustedes tienen varias maneras de clasificarlo por el tamaño, en fin, pero una manera útil también de clasificar un tumor hipofisiario es por su producción hormonal. Hay tumores hipofisiarios que solamente son efecto de masa, ¿no? Es tumor, masa, ¿de acuerdo? No producen hormonas, los llamamos no secretores, y hay tumores que sí producen hormonas, ¿de acuerdo? Y que ese exceso hormonal da cuadro clínico. Cuando el tumor produce prolactina, estamos ante un prolactinoma. Cuando el tumor produce hormona del crecimiento, acromegalia. Cuando el tumor produce ACTH, Cushing, ¿de acuerdo? Es excepcionalmente raro el tumor hipofisiario que produzca TSH. Excepcionalmente raro en la literatura. Bueno, hay, pero es excepcionalmente raro. Dentro de los tumores secretores, los más comunes son empatados, prolactinoma y acromegalia. Y luego, bueno, Cushing, ¿de acuerdo? Y el tumor productor de TSH que te daría hipertiroidismo, un hipertiroidismo central, ¿no? A partir de la hipófisis, es excepcionalmente raro. La siguiente, chico. El estudio por imágenes de la región celar, si no tiene toda una radiografía, pero en general el estudio de elección de la región hipofisiaria es la resonancia magnética. ¿Okay? La resonancia magnética, ahí tenemos algunas diapositivas, van a poder ver ustedes. Salvo que el tumor sea muy grande, en la radiografía podría haber una silla turca muy amplia, muy grande.
No, yo ni de aquí veo, por aquí no sé. En fin, está mal la... Ya no se toma radiografía, ya ese es un hueco. La siguiente. Ahora, ¿por qué un tumor hipoficiario te puede dar hipopituitarismo? Hay varios mecanismos. El más común, por supuesto, es compresión, un efecto de masa. Tienes un tumor grande que se localiza a nivel hipoficiario y por compresión, chanca, comprime, ¿de acuerdo?, al tejido hipoficiario sans. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es por interrupción del flujo. El tumor tal vez no es muy grande, no comprime la hipófisis, pero obstruye el pasaje del tallo hipoficiario infundido. Recuerden ustedes que hay una comunicación hipotálamo hipoficiario, lo acabamos de revisar, pasa chino. Lo acabamos de revisar, ¿no? Y si se interrumpe el pasaje de, por ejemplo, TRH a TSH, vas a tener hipopituitarismo, no hay estímulo. Y así, de lo que habíamos comentado. Esto es especialmente importante cuando se localiza cerca del infundíbulo o tallo hipoficiario. ¿Ok? Por supresión hormonal funcional por hipersecreción, ¿no? Eso es lo que se llama un efecto paracrino. Tú tienes un tumor chiquito, no hay efecto de masa. No está localizado cerca del infundíbulo que obstruye el pasaje, no había problema. Pero por un efecto paracrino, así se denomina. Un ejemplo, prolactina alta. Cuando hay hiperprolactinemia, disminuye la secreción de gonadotrofinas, frena la producción de gonadotrofinas. Por eso hay hiperprolactinemia, galactorrea con amenorrea. La prolactina alta inhibe la secreción de LH y FSH y eso te da, en el caso de las mujeres, amenorrea, en el caso de los varones, disfunción eréctil. ¿De acuerdo? Entonces, los mecanismos por los cuales ustedes pueden tener hipopituitarismo son el fundamental, efecto de masa. Y para eso tendría que ser pues grande, no chanca, comprime el tejido hipoficiario, ¿no? O por interrupción en el flujo, cerca al tallo hipoficiario, ¿no es cierto? No pasan las hormonas estimuladoras, ¿no? Por lo tanto no funciona la hipófisis, o por un efecto paracrino, como estamos viendo, ¿no? Ustedes ven ahí que de todos los tumores de la bóveda craneana, más o menos un 10-15% son tumores hipofisiarios. ¿Ok? Pasa chino, pasa. Mientras que los incidentalomas, ¿no?, son los tumores hipofisiarios hallados de manera casual, fortuita, por estudios, por imágenes, ¿no? Siempre les hemos comentado a ustedes que de ahí viene incidentaloma, ¿no? OMA, por hablar de tumor, incidentaloma de incidental, casual, fortuito, ¿no? Por una cefalea X te toman una tomografía y sale un tumor hipofisiario. Eso es incidentaloma, ¿de acuerdo? El incidentaloma en autopsias, ¿no? Ya depende de las series, ¿no? Ustedes tienen que acostumbrarse a series. O sea, el estudio de ella encontró 6%, el estudio de él encontró 23%, eso se refiere. Pero en general en autopsias es hasta 20%, ¿no? O sea, es relativamente frecuente encontrar tumores hipofisiarios que son clínicamente no funcionantes, ¿entienden? ¿No? ¿Entienden? ¿No? Es decir, es un hallazgo casual, fortuito. Si yo sospecho que él tiene acromegalia y le hago una tomografía y encuentro un tumor, eso no es un incidentaloma, porque lo sospeché clínicamente, ¿no? Si ella le duele el oído y de casualidad por hacer una tomografía del oído encuentro un tumor, eso es un incidentaloma. A eso se refiere. ¿Ok? La siguiente. La manera de clasificar los tumores hipofisiarios, como habíamos conversado, es, por ejemplo, por el tamaño, ¿no? Menos de 10 milímetros, microadenoma. Más de 10 milímetros, macroadenoma. Para que haya un efecto de masa, pasa chino, para que haya un efecto de masa, tendría que ser un macroadenoma. Más de 10 milímetros, ¿ok? Para que por compresión produzca hipopituitarismo. Es muy difícil que un microadenoma te dé hipopituitarismo, o no tiene el tamaño suficiente para comprimir el hipófisis, ¿ok? Por su producción hormonal, habíamos dicho que son secretores o no secretores, ¿ok? Aquí sí hay una pequeña aclaración. Una cosa es ser secretor y otra cosa es que esa hormona secretada sea clínicamente significativa. Si tú tienes un tumor que produce prolactina y te da galactorrea, amenorrea, infertilidad, es un tumor secretor clínicamente significativo, ¿de acuerdo? Si tú tienes un tumor que produce hormona del crecimiento y tiene la cara de un acromegálico, la mano de un acromegálico, es clínicamente significativo. Los tumores hipofisiarios pueden producir hormonas que no son clínicamente significativos, no dan cuadro clínico, ¿de acuerdo? Estos tumores hipofisiarios secretores, ¿de acuerdo?, son secretores porque sí producen hormonas, pero no tienen repercusión clínica
producen gonadotrofinas, LH-FSH. ¿Ok? LH-FSH, pero que no son clínicamente significativos. ¿Ok? Y generalmente producen la subunidad alfa. Ustedes saben que las glicoproteínas, ¿no es cierto?, son la LH, la FSH, la TSH y la HCG, la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Son, repito, la LH, la FSH, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, y la HCG, la gonadotrofina coriónica humana. ¿Ok? Estas glicoproteínas comparten, o sea, tienen una subunidad alfa y una subunidad beta, ¿de acuerdo? Y su estructura, ¿no es cierto? La subunidad alfa es común a todas, ¿ok? O sea, la subunidad alfa de la LH es igualita a la FSH, a la TSH, a eso, ¿está bien? La que le da especificidad, ¿entienden lo que es especificidad? La que hace actuar a la LH como LH, a la TSH como TSH, es la subunidad beta, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual, criaturas, ustedes en plena producción hormonal, cuando se paltean piden subunidad beta de gonadotrofina coriónica, ¿no es cierto? Eso es para que no haya reacción cruzada, ¿no? Cuando la chica, ¿no?, con la fiesta y ahí, ¿qué pasó? Pide subunidad beta, porque si no puede haber reacción cruzada. Esa es la razón por la que en la prueba de embarazo piden subunidad beta, porque esa es la que da especificidad. Estos tumores hipoficiarios secretores producen subunidad alfa de LH-FSH, pero no tienen clínica. Pero como producen, le llaman secretor. Los que no producen nada son no secretores. ¿Ok? Entonces, estos tumores hipoficiarios pueden producir subunidad alfa LH-FSH. ¿De acuerdo? Por su naturaleza, adenomas o carcinomas. Eso sí que es más teórico, ¿eh? Si tú tienes un tumor hipoficiario, siempre es benigno. Bien raro que sea carcinoma. Excepcionalmente raro. Son benignos. Serán grandes, lo que tú quieras, pero benignos. ¿Ok? Menos del 1% es carcinoma. Y por su extensión, que sean muy localizados, ¿no es cierto?, muy circunscritos a la silla turca, o invasivos, ¿no? Se van hacia abajo, tienen un crecimiento infracelular, afectan el seno esfenoidal, tienen un crecimiento hacia arriba, lo que se llama supracelular, afectan el quiasma óptico, se van hacia los costados, se llama paracelular, afectan los senos cavernosos, en fin, ¿de acuerdo? Esa es la manera de clasificar a los tumores hipoficiarios, por el tamaño, por la producción, por la extensión, y sí, por su naturaleza, pero la verdad es que todos son benignos, ¿ok? Todos son benignos. La siguiente. Bueno, aquí sí algunos ejemplos. Característicamente los tumores, esta es una resonancia magnética, ¿ok? Este es un corte coronal, ¿sí? ¿Qué es el estudio de elección de la región celular? O sea, si tú quieres estudiar la hipófisis, deberías hacer una resonancia magnética, ¿ok? Característicamente los tumores hipoficiarios no captan la sustancia de contraste, ¿no? Entonces tú haces una resonancia magnética, primero sin contraste y luego con contraste. El contraste en la resonancia magnética se llama gadolinio, creo que ustedes lo conocen, ¿no? Y la zona, pasa criatura, la zona hipoficiaria que no capte, ahí está el tumor. Aquí es facilito. No sé si bien. ¿Alguien tiene un...? ¿No? Esta es la hipófisis. Todo este es la hipófisis. Esto capta contraste. Este es el tejido hipoficiario sano. Esto no capta contraste. Ahí está el tumor hipoficiario. No sé si lo ven ahí. Capta contraste y no capta contraste, ¿no? Entonces, el tumor hipoficiario, ahí lateraliza. Está a la derecha o está a la izquierda. ¿Ok? Debió pintarse todo. ¿Ok? Se entiende en un contexto clínico, ¿no? Tiene prolactina alta, amenorrea, galactorrea, qué sé yo. Le haces una resonancia magnética, ahí sale. El corte coronal te permite ver el quiasma óptico. Ese es el quiasma óptico. ¿Lo ven? Si tú tuvieras un tumor hipoficiario que mide más de 10 milímetros, va a comprometer el quiasma óptico y por eso hay compromiso visual. Se ve el quiasma óptico, ¿no? ¿Lo ven o no lo ven, la verdad? Sí, ese es el quiasma.
Pero ese es un ejemplo de microadenoma, tiene menos de 10 milímetros y no capta la sustancia de contacto. La siguiente. Distinto, este es un macroadenoma, ¿de acuerdo? Este es sin contraste, se pinta todo, no puedes diferenciar. ¿Ok? Y este es un corte axial. Ustedes saben que en la resonancia magnética puedes hacer de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de adelante para atrás, ¿no? En todas las formas, ¿no? Para decir el tumor está arriba, a la derecha, adelante, atrás, para eso te identifica la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Entonces este es un corte axial y ahí ven ustedes el tumor que mide más de 10 milímetros. La siguiente. Mira, grande el tumor hipofisial, ¿no? Retrocede, Chino, las dos anteriores para que veas. Ahí. Tú ahí tienes un tumor hipofisiario chico. Típicamente lo que está al costadito de la hipófisis, estos son las carótidas. ¿Ok? Acá está el quiasma óptico. Aquí la verdad que no se ve muy bien, pero aquí está el piso del tercer ventrículo y acá están los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Si tú tienes un tumor, pasa, Chino, grande, más de 10 milímetros, que tiene lo que se llama una extensión supracelar hacia arriba. La siguiente. Mira cómo invade los ventrículos laterales, cómo invade el tercer ventrículo. Por lo tanto, ese paciente, ¿qué clínica va a tener? ¿Ah? Hipertensión endocraniana. ¿Ven el quiasma óptico ahí? No, se llevó el quiasma óptico. No ve. O bueno, un compromiso visual. Entonces, si la extensión es supracelar, el paciente va a tener un compromiso visual. O puede tener hipertensión endocraniana. Este paciente fijo tiene hipertensión endocraniana. Comparen con el anterior, ¿no es cierto? Está comprometido el tercer ventrículo y los ventrículos laterales, mira. Siempre los tumores hipofisiarios respetan la carótida. Mira cómo está ahí al costado. ¿Ven la rayita, no? Las dos bolitas negras del costado son las carótidas. Los tumores hipofisiarios no afectan la carótida. Si tú tuvieras un compromiso en la carótida, ¿de acuerdo? Generalmente los tumores se pueden extender esa zona, pero le envuelven. O sea, siempre vas a ver la bolita negra para que te ubiques, ¿ok? Si hubiera un compromiso carotidio, probablemente estás ante un aneurisma. Probablemente. Un aneurisma de la carótida. ¿Ok? La siguiente. Igual. Este es un tumor de extensión supracelar y infracelar. Hacia abajo, mira. Cómo ha invadido el seno esfenoidal. Se ha metido. Se supone que acá está el seno. Acá está el piso de la silla turca que se lo rompió, porque se metió hacia abajo. Tiene un compromiso infracelar. Tiene un compromiso supracelar. Ese es un corte sagital, de derecha a izquierda, ¿no? O sea, si tú en la primera diapositiva sagital ves el tumor, tú dices, el tumor está a la derecha. Si lo veo en los cortes, los siguientes cortes, tú dices, está a la izquierda. En el corte coronal, está adelante o está atrás, y así. ¿Ok? Para eso te sirve. La siguiente. El campo visual. Se entiende que va a haber compromiso, lo que se llama un síndrome optoquiasmático, ¿no es cierto? Compromiso en los tumores que crecen hacia arriba. Porque el quiasma óptico está a más o menos 10 milímetros de la hipófisis. Entonces, si tiene una extensión supracelar, vas a tener un compromiso visual, el campo visual. ¿Ok? Lo más característico, no lo único, la verdad que esto es más teórico, tú ves de todo, ¿no? Desde ceguera, maurosis, pero lo más característico es que hay un compromiso del campo visual temporal, o sea, no veas el lado temporal. El lado nasal sí ve. ¿Ok? Todos los pacientes tienen una visión más tubular, ¿no? Yo veo esta fila, no veo la fila de acá, ni veo la construcción de acá. Eso es el lado temporal. No temporal de tiempo, ¿no? Sino lado temporal, lado nasal, ¿no? A eso no refiere. Es lo más característico, pero puedes encontrar de todo, ¿de acuerdo? Aquí en la campimetría, sí. ¿No entendiste, Ñita? Dime. ¿Aló?
Esther, dime. Dime. Uy, es un ceviche, ¿no? Ya, yo te pregunto. Chico, ¿por qué suena si le he puesto voluntario? No, porque no migraron, ¿no? Caso para que interpreten una campimetría, ¿no es cierto? Lo que está en gris es lo que ves. Lo que está muy oscuro en negro es lo que no ves, ¿no? Aquí sería lo que ves. La periferia es lo que no está viendo. Está más oscuro, más negro. Eso es. La siguiente. Típicamente, obviamente acá está la nariz. Esto tendría que estar gris. Esto tendría que estar negro, ¿no? No ve el lado temporal. ¿Se entiende, no? La siguiente. Con respecto a los tumores supracelares, les había comentado que el craneofaringioma es el más común en población pediátrica. Un niño con un hipopituitarismo casi fijo que es un craneofaringioma. ¿Okay? Un adulto con hipopituitarismo debe ser un adenoma hipoficial. Un adenoma hipoficial. Como estos son tumores supracelares, o sea, crecen hacia arriba, ¿no? Su origen está hacia arriba. Una cosa es donde crece y una cosa es donde es su origen. ¿Está bien? Estos tumores se originan a nivel supracelar y de ahí van hacia arriba o hacia abajo, es otra cosa. ¿Está bien? El origen, a eso me refiero. Todos los anteriores que le he mostrado son adenomas y se van hacia arriba, ¿no? Son adenomas de crecimiento supracelar, ¿se entiende, no? Primariamente, ¿dónde crecen? A eso se refiere. Y de ahí se va hacia arriba, hacia abajo, eso es otra cosa. ¿Me entiendes, no? Los craneofaringiomas son primariamente supracelares, que de ahí se pueden extender hacia abajo y dar hipopituitarismo, eso es otra cosa. ¿Se entiende? Pero como estos son primariamente, ¿me entienden o no me entienden la verdad? Primariamente supracelares, van a tener compromiso del campo visual y característicamente diabetes insípida. Característicamente diabetes insípida. Nosotros habíamos comentado que los adenomas hipoficiarios, que primariamente crecen en la hipófisis, después si quieres se suben hasta el techo, pero crecen en la hipófisis, ¿ok? No afectan a la neurohipófisis. Y en la neurohipófisis está la hormona antibiótica. Entonces, si tú tienes un paciente con hipopituitarismo y además diabetes insípida, polidipsia, poliuria, probablemente es supracelar. Si es niño, debe ser craneofaringioma. El 80% de los 70-80% de los craneofaringiomas cursa con diabetes insípida, polidipsia, poliuria. ¿Okay? La siguiente es el craneofaringioma. Generalmente grandes, grandazos, invasivos, ¿ok? Irregulares, no son homogéneos. Si tú te fijas, son heterogéneos. Esta es una densidad, esta es otra densidad, esta es otra densidad, ¿no? Los adenomas hipoficiarios son parejitos, del mismo color, de la misma textura. Eso. Los craneofaringiomas, ¿por qué? Porque tienen calcificaciones. Se calcifican. Y son mixtos, sólidos y quísticos, ¿no? Entonces, niño o joven con diabetes insípida, ¿no? Con un componente mixto, quístico, sólido, y si tiene calcificaciones, craneofaringio. La siguiente. Grandazo. Craneofaringio. Nota que ahí pues tiene hipertensión, no se ve casi el ventrículo lateral, no se ve el tercer ventrículo, obviamente tiene compromiso visual, ¿no? Y mira es irregular, ¿no? Es irregular, no es homogéneo, ¿no? No es homogéneo. La siguiente, igual, este es un corte sagital, ¿no? Compara que es completamente heterogéneo, ¿no? Completamente heterogéneo. La siguiente. A ver, un signo radiológico, si tú quieres, radiológico o por imágenes de diabetes insípida, es primero el cuadro clínico, ¿no? Polidipsia, poliuria.
A propósito, como ustedes han hecho diabetes, ¿cuándo un paciente tiene poliuria? Cuando orina un montón, ¿no es cierto? ¿Cuánto es un montón? ¿Ah? 3 baldes, toda la noche. ¿Ah? Más de 2 litros, dice el campeón. Claro, ustedes me dicen polidipsia es orina bastante, ¿no? ¿Cuánto es bastante? ¿O cuánto es normal? El que orina 25 litros sí, ¿no es cierto? Ya, ¿y si orina 3? No. ¿3 es normal o no? Entonces, ¿cuánto es anormal? ¿Ah? Más de litro y medio. Litro 800 ya tiene polidipsia, ¿no? ¿Tú dime, Pechino? Poliuria, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es la definición que tiene de poliuria entonces? ¿Y para qué les hablo de polidipsia, poliuria, entonces no saben? Bueno, ya orinar un montón, ya se me dice 20 baldes, ya sí, ya, pero ¿y cuánto es un montón? 50 centímetros cúbicos por kilo. Esas 100 kilos con 5 litros para arriba, ahí recién tienes tu poliuria. Con, no sé, pues 20 kilos, ya, saca tu cuenta. Ya. Esa es la definición de poliuria, ¿no? Entonces, ante un paciente con poliuria, ya aprendieron criaturas, más de 50, para que cuantifiquen, ¿no? Claro, realmente los pacientes dicen, oye, un montón, ya, bueno, debería cuantificar y decir, si tiene más de 50 por kilo, ¿no? Bueno, un dato por imágenes, ¿no? Que les puede orientar a ustedes para decir poliuria, polidipsia, ¿no? Es el cuadro clínico. Voy a ver si tiene diabetes insípida, ¿no? Es, bueno, en el craniofaringeo maniobrar, vas a ver el chancabón que has visto, ¿no? Pero si un paciente tiene diabetes insípida idiopática, es decir, no tiene tumor, pero tiene diabetes insípida, o sea, tiene polidipsia, poliuria, ¿no es cierto? Con glucosa normal, pues se llama insípida, no tiene glucosa normal, nunca se han preguntado por qué se llama insípida. ¿Está bien? ¿Está bien? Uno es dulce, pues. ¿Está bien? Entonces, esos pacientes tienen el signo radiológico de engrosamiento del tallo hipofisiario. Este es el tallo hipofisiario, criatura. Esta es la hipófisis, ¿no? Esta es la hipófisis, acá está la silla turca, ¿no es cierto? Acá está el tallo hipofisiario. Eso es grueso. ¿Cuánto es grueso? 4 milímetros. Si tú tienes más de 4 milímetros y polidipsia, poliuria, tú dices, este tiene diabetes insípida. El engrosamiento del tallo hipofisiario. Más adelante, Sheriff, a ver si por ahí hay uno. Más, después regresamos. Ahí. Mira el tallo hipofisiario, normal. Compara. Chino, tú estás mirando arriba. Sheriff, ¿dónde está el tallo hipofisiario? Estás mirando arriba, Chino. Más delgadito, ese es normal. Compara con el anterior, eso es grueso. Sheriff, ¿está dibujando? Ahí. Y Sheriff, la siguiente. Ahí. El brillo de la neurohipófisis. La neurohipófisis predominantemente tiene tejido graso, ¿ok? Y el tejido graso en la resonancia magnética es más hiperintenso, o sea, brilla ya, más blanquito, más blanco. Más o menos, no es tanto, pero para que se ubiquen, este es el brillo de la neurohipófisis. Compara. Mira, la verdad que eso no es ya, pero más o menos para que se ubiquen. O sea, brilla un poquito más. Ya, que corta no me da, pero así debería estar en la de así brilla. ¿Sí me entiendes? Brilla, es hiperintenso. Cuando tú pierdes el brillo de la neurohipófisis, ese es otro signo de diabetes insípida, ¿no? Hay un 10% de población sana, por si acaso, que no tiene brillo en la neurohipófisis, pero el dato semiológico, cuando orina mucho, tiene mucha sed, tallo hipofisiario grueso, con pérdida del brillo en la neurohipófisis, diabetes insípida. ¿Ok? Diabetes insípida. Sheriff, anterior. Eso es, ¿ok? Eso es. Ahora sí, Sheriff, la siguiente. Hay otras causas también de hipopituitarismo, ¿no? Otras causas. Lejos, tumores hipofisiarios. Lejos, ¿no es cierto? Lejos.
Pero tienes también cirugía hipoficiaria, radioterapia, apoplejía hipoficiaria, aneurisma de la arteria carótida interna, ¿no? Traumatismo encefalocraniano, síndrome de silla turca vacía. La cirugía hipoficiaria, es decir, estamos hablando del paciente que se opera de un tumor hipoficiario que en la previa no tenía hipopituitarismo, en la previa. El neurocirujano, se entiende sin querer, ¿no? Hace un hipopituitarismo, a eso se refiere, ¿okay? Las probabilidades de hipopituitarismo, ¿de acuerdo?, por cirugía hipoficiaria dependen de, uno, el tamaño del tumor. Evidentemente un microadenoma es más difícil que le hagas hipopituitarismo a un chancapón de este vuelo, ¿de acuerdo? Uno, el tamaño. Dos, la vía de abordaje. Si tú haces el abordaje por vía transesfenoidal, es más difícil que hagas hipopituitarismo a que hagas una craneotomía. Por eso el abordaje idealmente es transesfenoidal, no por la nariz, por ahí entra. ¿Ok? Y el otro factor importante es la experiencia del neurocirujano. ¿Ok? No es lo mismo que lo opere un neurocirujano experimentado que el residente, por más brillante que sea, que acaba de terminar. No es lo mismo. Experiencia es para efectos de, digamos, determinar quién es experimentado o no. 20 neurocirugías de hipófisis por año y ya tienes 100 en tu espalda que ya has hecho. Eso es canchero, eso es experimentado. Ese que te opera probablemente te da menos hipopituitarismo que aquel que, no sé, pues la primera galleta. ¿Okay? Eso es cirugía hipófisis. La radioterapia también. Se entiende que estos pacientes no tienen hipopituitarismo. El tratamiento les produjo hipopituitarismo. ¿Está bien o no? A eso me refiero. ¿Okay? Radioterapia. Los tumores hipoficiarios que son irresecables, no se pueden operar, tú le das radioterapia, 50 Gray es la dosis, ¿ah? La unidad, 50, no como sombra de Gray, 50 Gray, ¿okay? Eso le das, ¿no? Y al cabo de 2 años, 3 años, esto es tardío, lento, ¿ah? La radioterapia no te da hipopituitarismo al día siguiente, es después de 2, 3 años, bien lento, ¿okay? La apoplejía hipoficiaria, ¿no es cierto? Ustedes ya han visto el síndrome de Shiga. Son tumores hipoficiarios preexistentes, ¿no es cierto?, previos, que por alguna razón sangran, ¿no? Se necrosan, y eso te da abruptamente una apoplejía, un hipopituitarismo, ¿no? Una forma de apoplejía hipoficiaria es el síndrome de Shiga, ¿cierto? Ya conocen ustedes que es la hemorragia postparto. ¿Han visto o no han visto? ¿Se han visto, cierto? Ya. La apoplejía hipoficiaria es, la apoplejía hipoficiaria por definición es todo crecimiento hipoficiario, todo tumor hipoficiario que se necrosó abruptamente, sangró abruptamente, ¿ok? Y ese sangrado abrupto te origina un déficit hormonal abrupto. Tú estabas sano igual y de repente se te vienen abajo todas las hormonas hipoficiarias, ¿ok? Una forma de apoplejía hipoficiaria es el síndrome de Shiga, que es la necrosis de la hipófisis, el sangrado de la hipófisis que se necrosó postparto, ¿ok? Típicamente son mujeres embarazadas, se entiende, que durante el parto, durante el embarazo tardío, por X razones tuvieron un sangrado masivo, entonces les cortaron la vena, un accidente de tránsito, qué sé yo, un sangrado masivo, profuso, marcado, ¿ok? Eso hace que la hipófisis se necrose, ¿de acuerdo? Fisiológicamente ustedes saben, criaturas, que durante el embarazo la hipófisis se va a hiperplasiar, va a crecer, ¿ok? Todo lo que crece requiere más aporte sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces una dama embarazada, por definición, por el embarazo mismo, va a tener un crecimiento hipoficiario, requiere más aporte sanguíneo. Si tú al contrario, en lugar de darle más, le das menos porque ha sangrado, se necrosa la hipófisis. Lo diagnosticas en 10 segundos. Son mujeres que cuando han dado a luz han sangrado una barbaridad, y después de dar a luz han hecho un hipopituitarismo severo, es decir, se quedaron en amenorrea y nunca pudieron darle lactar a ese chico. Ese chico, ¿no? Paciente con hipopituitarismo que dice, sí, todo empezó del último parto, ahí sangré un montón, nunca le di de lactar a mi hijo, pura vida nada más, y luego no requeja más. Ya. Ese chico, ese chico, ese chico, ¿ok? Ese chico. El aneurisma de la arteria carótida interna, por vecindad, por vecindad. La carótida interna ya lo hemos visto, está al costadito del hipófisis, ¿de acuerdo? Si tú tienes
Un aneurisma que se comporta como un tumor por efecto de masa. Cuando crece, se dilata la arteria, ¿no es cierto? Comprime las estructuras vecinas y te da hipopituitarismo. También, pues, por vecindad, está al costadito, ¿de acuerdo? Características, se parecen muchísimo con el tumor hipoficiario, no tienes manera de diferenciarlo. Es la misma imagen a la resonancia magnética, solo que está localizado en el seno carotídeo, ¿cierto? Lo que te puede ayudar a sospechar que quizás estás ante un aneurisma en la carótida y no un tumor hipoficiario, común y corriente, un adenoma hipoficiario, es qué par craneal pasa por ahí al costadito. Es anatomía. ¿Ah? Quinto, ya la rama facial, pero bueno, ya, ¿cuánto más? 6, ya, 6 está mejor. ¿Cuál más? 6, 3 y qué más? Los óculos-motores. 6, 3 y 4. ¿Y eso qué te va a dar? Diplopia, tosis palpebral, etc. O sea, si tú tienes un paciente con hipopituitarismo y además compromiso de un par craneal, el 3, el 4 o el 6, o sea, diplopia de cajón, ¿no? 3, 4, 6 te va a dar diplopia. Si es 3, tosis palpebral. Tú dices, quizás sea un aneurisma, porque los tumores hipoficiarios no comprometen la cara. ¿De acuerdo? Entonces, hipopituitarismo con un compromiso del par craneal oculomotor, ¿no? 3, 4 o 6. Lo más común son 3 y 6. Raro es el 4. Raro, ¿no? Unilateral se entiende, como lado derecho, lado izquierdo, ¿no? Con tosis, con diplopia. Debe ser un aneurisma. Debe ser un aneurisma. El traumatismo encéfalo-craneano es por ruptura del piso de la silla turca. Te caíste, te golpeaste, no. Por fractura del piso de la silla. ¿No? Y el síndrome de silla turca vacía. Cherif. Paciente Cherif. Esa es una silla turca vacía. Parcialmente vacía, ¿no? A ver, ¿qué notan de llamativo? Normalmente el diafragma celar es una tela, ¿no? La dura madre que protege, divide, ¿no es cierto?, el espacio que ocupa la hipófisis en la silla turca del líquido cefalorraquídeo. Si pierdes el diafragma celar, el líquido cefalorraquídeo inunda la hipófisis y hace un efecto de masa, ¿no? Chanca. ¿Está bien? Se inundó la hipófisis. Esa es una silla turca vacía. Esto es, mira la anterior. Las anteriores, a ver, Sherry, ¿no? La anterior. El líquido, ¿cómo ya? La anterior. ¿Cómo ves el líquido? Intenso, ¿no es cierto? Eso es agua. Líquido cefalorraquídeo. Pasa en la silla turca. O sea, negro, ¿eh? Ya, negro. ¿Está bien? Negro. La carótida, ¿cómo la ves? Negra, ¿cómo? La carótida tiene sangre, ¿no? Negro. ¿No? ¿No la has visto negro? Ya. Mira. Se metió el agua. Inundó y entonces chanca. Es más laminar la hipófisis, ¿no? Mira, a ver. Más laminar. La hipófisis debería ser así. Está haciendo un efecto de masa, ¿no? El agua, el líquido cefalorraquídeo, inunda la silla turca y comprime a la hipófisis. Y al comprimirla te da hipopituitarismo. ¿Está bien? ¿Sí se entiende, no? ¿Se ve o no se ve? Más o menos. ¿Ven el líquido cefalorraquídeo que se ha metido, no? Sí. Eso es. Sí, profesor. Ya. Siguiente, Cheli. Más raro, enfermedades infiltrativas, ¿no? Enfermedades sistémicas de otras partes de la economía que saltan, que hacen metástasis, si quieres llamarlo así, a la hipófisis, ¿no? Bueno, en el Perú, pues, tuberculosis podría ser, como hemos visto en otras, tuberculosis. Tienes TBC y, bueno, TBC de hipófisis. Eso es. Pero enfermedades generalmente granulomatosas, ¿no? Sarcoidosis, histiocitosis, hemocromatosis, bueno, pues eso es más raro, o sea, infiltrativo, la enfermedad primaria saltó, ¿está bien? Leucemia, en fin, ¿no? Es más raro, más raro. La siguiente, mira, eso fue tuberculosis, se parece al tumor hipoficiario. El diagnóstico es anatomopatológico, lo operas y, uy, era tuberculosis, ¿no? ¿Cómo vas a saber? Igualito, se parece, ¿sí? Ven el adenoma, ¿no? La siguiente. Ahí está. ¿Ves? Se parece a un adenoma, ¿no? ¿Cómo lo vas a diferenciar?
Ya alguna sutileza en la adenoma, de libro, de campeonato, es un reloj de arena. Pero bien difícil, ¿quién va a saber eso? Generalmente es postquirúrgico, lo operas y ya. Teóricamente este paciente, si da tratamiento antituberculoso, desaparece sin cirugía. Pero tendría que ser bien capo, ¿no? Para decir, bueno, es una turba. Un alto índice de sospecha, ¿no? Y le haces una biopsia, dices, ah, este BC, no lo operas y le das tratamiento antituberculoso. La siguiente. Igual, TBC, ¿no? TBC. En los distintos cortes, ¿no? Coronal, sagital. La siguiente. Bueno, pues el cuadro clínico, ¿no? Hemos empezado por imágenes, pero en realidad ustedes siempre, sobre todo en endocrinología, como en todo orden de la medicina, ¿no? Deberían primero hacer el diagnóstico clínico, ¿no? Luego hormonal y al final por imagen, ¿no? Porque si empiezas por imágenes, podrías estar ante un incidentaloma, que es común, ¿no? Que es común. ¿Dónde están mis alumnos? Ni vienen a ¿Alguien tiene idea de cuán frecuente es un incidentaloma en tiroides? En las mujeres. Común, ¿cierto? ¿Cuánto? A ver, para que me entiendan, chicos. De la mitad de las chicas de tu promoción, o sea, del 100% la mitad va a tener un adenoma en la tiroides. 50%. 50%. Pues si tú vas a empezar a estudiar todos los incidentalomas, no tiene sentido. No tiene sentido. Es común. Es común. ¿Por otro? Es común. Bueno, el cuadro clínico. O sea, siempre se debería empezar por acá, ¿no? El cuadro clínico, luego le miden las hormonas y después haces el estudio por imagen, ¿no? Nunca al revés. Especialmente en tiroides. Especialmente en tiroides. Porque vas a encontrar incidentalomas. 60%. O 60%. En alguna serie, ¿no? Ya depende de la serie. Pero en algunas series, la mayoría de series, en mujeres. O sea, de aquí, la mitad de las chicas tiene un nódulo en la tiroides fijo. Que no es nada, ¿no? No representa nada. Bueno, en el cuadro clínico sí es importante tener en cuenta algunas consideraciones, ¿no es cierto? La edad de comienzo, bueno, por ejemplo, si es una dama menopáusica, el dato amenorrea no te va a servir, porque una menopáusica no regra, ¿no? En un niño, la velocidad de crecimiento, ¿no? Te va a afectar la hormona de crecimiento, un adulto no te vas a achicar, y así, la edad, varón o mujer, ¿no? Amenorrea en el caso de las damas, disfunción eréctil en el caso de los varones, ¿no? El número y tipo de hormonas afectadas, aquí sí te puede orientar, no siempre, pero más o menos hay una secuencia en la que se comprometen las hormonas hipoficiales, más o menos, ¿ok? Más o menos, ¿no? Generalmente siguen este patrón. El primer eje que se compromete es el de la hormona del crecimiento. El segundo eje que se compromete es el de las gonadotrofinas, o sea, el LH. El tercer eje que se compromete es el tiroideo, o sea, la TSH. El cuarto eje es el adenocorticotropo, o sea, el adrenal, ¿no es cierto? Y al final la prolactina. ¿De acuerdo? O sea, generalmente siguen esa secuencia de instalación. Generalmente. ¿Ok? Generalmente. Ya les había dicho, los tumores hipoficiarios productores, los más comunes son prolactina, prolactinoma, ¿de acuerdo? Y hormona de crecimiento acromegalia, ¿ok? Característicamente, en las mujeres, los prolactinomas son chiquitos, o sea, microadenoma, ¿no? Característicamente, en los varones, no siempre, ¿no? Pero característicamente en los varones, los prolactinomas son grandes, más de 20. Entonces, en una dama no es inusual que el microadenoma sea el causante de la prolactina. En un varón, más común es que sea macroadenoma, ¿no? Y las acromegalias casi siempre son grandonas. Acromegalia chiquito, raro, es grande el macroadenoma. Y el Cushing característicamente es microadenoma, chico. Por ahí habrá algunos grandes, como hemos visto, pero lo usual es que el Cushing, o sea, el tumor productor de ACTH sea micro.
El prolactinoma depende, si es mujer, micro, si es varón, macro. La acromegalia, grandote, macro. Bueno, ya ustedes conocen, ¿no? El síndrome autoquiasmático, el compromiso si es que es supracelar o no supracelar, el compromiso neurológico, si da hipertensión endocraniana o no da hipertensión endocraniana. La siguiente check. Y depende de la hormona comprometida, ¿no es cierto? Entonces, el primero que se compromete habitualmente, obviamente estamos hablando del no productor, ¿no? Obviamente el productor va a tener clínica de lo que produce, ¿no? Estamos hablando masa nada más, tumor hipofisial, que comprime a la hipófisis, y bueno, hay déficit de 1, 2, 3, todas las hormonas, ¿ok? A eso se refiere. El primero que se compromete es hormona del crecimiento, que eso en un niño sí, ¿no? En un niño va a tener repercusión en la talla, ¿no? En un adulto más difícil, te va a dar depresión, te va a dar, digamos, cambios en la composición corporal, porque sea un cuadro clínico inespecífico. No hay mucha clínica, ¿ok? La siguiente sí, que es la LH-FSH, ahí sí. Pérdida de caracteres sexuales secundarios, ese es un signo que sí vas a ver, pero es mucho más tardío, ¿no? O sea, acá el campeón le da un hipodrimo, pero va a perder caracteres sexuales secundarios de aquí, o sea, 10 años, 15 años, no es tan inmediato. Más inmediato es la libido, ¿no? Eso sí, la libido disminuye, ¿no? La disminución de, sí, pues, menos disfunción eréctil, ¿no? Las erecciones matutinas, ¿no? Baja, ¿no? Eso es algo más inmediato, más rápido de instalarse, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres, amenorrea, libido disminuida, dispareunia, ¿no es cierto? ¿Qué es la dispareunia? Ustedes jóvenes virginales, dolor durante el acto sexual, dolor durante el acto sexual. ¿Por qué? Por hipoestrogenismo, damas, se queda en la vagina, digamos, en términos médicos, o sea, por si acaso está menos lubricada la vagina, por eso dispareunia. Infecciones a repetición por disminución del moco cervical. Entonces, a las damas les puedes preguntar, señorita, usted, acá las damas no me van a dejar mentir, siempre hay un moco cervical que tiene una filancia, ¿no? O sea, lo estiras, ¿no? Si la dama no tiene ese moco cervical, o sea, por decirlo en términos más toscos, hay sequedad vaginal, tiene hipoestrogenismo. La libido, disminuida, ¿cierto? Eso es más inmediato, clínicamente más fácil de darse cuenta. ¿Cuándo es amenorrea, chino? ¿Cuándo te empiezas a paltear? ¿Cuándo dice para qué va a ir ese lento, para qué está ese trago? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? Pues 3 años, 20 años. 3 meses. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Para que aprendan, para que me llamen, pues. ¿Ah? 6 dice chino, tú eres macho, ¿no? 6 meses. Un día. Depende del trago. No, a ver. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuándo se van a empezar a asustar? ¿No? Esas son alteraciones del ciclo menstrual. Pero ya, bueno, cuando habla de amenorrea, pues les estoy poniendo amenorrea, ¿no? ¿Cuándo es amenorrea? Una mujer 3 años sobre larga. Fácil, ¿no? Pero cuando tú dices, no, ya tiene amenorrea. 3 ciclos, ¿no? 3 ciclos consecutivos o 6 ciclos durante el año. 3 o más ciclos consecutivos, para efectos prácticos, 3 meses. Ya está, 3 meses. O 6 ciclos, menos de 6 ciclos al año. Una dama regla, menos de 6 ciclos al año, eso es amor. ¿Ok? Ya, y oligomenorrea, que eso es más común. Chino, ese sí es más común, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué es oligomenorrea? ¿Alguien se anima? Poca cantidad. Ya, eso es hipomenorrea, poquito. Oligo, espaciado. Espaciado. O sea, no es al mes, como digo usted, ¿no? Que no es a los 28 días. ¿Es a los cuántos? ¿A los 29? ¿30? ¿Eso? ¿Cuánto? ¿Ah? Más de 35 días. Más de 35. Más de 35 días y menos de 3 meses. Pues ya 3 meses sería antes, ¿no? O sea, si
Si una niña no le viene a los 45 días, está en oligomenorrea. ¿Está bien? Estos pacientes tienen amenorrea, no oligomenorrea. Amenorrea. Para oligomenorrea casi siempre el diagnóstico es, estoy dando tips, ¿ah? Para que no se falteen por uno. Ovario poliquístico. Lejos. El siguiente que sigue al gonadal es, bueno, en el caso del varón, disfunción eréctil, disminución de las erecciones matutinas, ¿cierto? La pérdida de caracteres sexuales secundarios también, pero insisto, es muy tardío, ¿no? Involución de las mamas en la mujer, disminución del vello púbico, vello axilar, pero eso, muchos años con la enfermedad. Lo más inmediato es eso, ¿okay? La TSH, hipotiroidismo, como intolerancia al frío, Prime psíquico, estreñimiento, piel seca, lo mismo. Prolactina agaláctica. Acá sí un dato útil, práctico. A veces, en el hipopituitarismo, a veces, no es tan inusual, a veces la prolactina está alta. O sea, faltan las demás, ¿no? Amenorrea, déficit de hormona del crecimiento, hipotiroidismo, ¿no? Sí, me entienden, ¿no? Con prolactina alta. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora 20 minutos les acabo de decir, no se me cae. La dopamina no pasa. El efecto es inhibitorio. Si no pasa el que inhibe, liberas. Típicamente los tumores hipoficiarios pueden cursar con prolactina alta. ¿Cómo diferencias que el tumor es productor de prolactina? ¿No? Puede ser pues un prolactinoma que está produciendo prolactina, el tumor, ¿sí? De un tumor que no es prolactinoma, pero tiene prolactina alta, generalmente, casi siempre, siempre va a ser esos casos cuando interrumpes el flujo, ¿no? O sea, cuando el tumor es supracelular, crece y obstruye el tallo, ¿no? ¿Está bien? Todos los chancagones que les mostré tienen prolactina alta, porque no está pasando la dopamina, ¿está bien? ¿Cómo diferencias que ese chancagón es un prolactinoma, o sea, un tumor que produce prolactina, de un tumor que no produce prolactina, pero está alta porque no pasa la dopamina, por el valor de prolactina? Generalmente, por eso es útil la cifra de prolactina. Ahí sí no hay un consenso, algunos dicen 100, otros 150, otros 200, ya en general más de 100. Una prolactina en más de 100 te sugiere, no siempre, te sugiere que el tumor que estás viendo es productor de prolactina. La prolactina normal es 20-25 más o menos, ¿ok? Si tú tienes entre lo normal y 100, probablemente sea un tumor no productor de prolactina, ¿está bien? Simplemente es por compresión del tallo hipoficial, ¿se entiende? Que te ayuda la cifra de prolactina. Y casi siempre hay una correlación, eso lo van a hacer en teoría, ¿no? de prolactinoma, pero casi siempre hay una correlación entre el tamaño del prolactinoma y la cifra de prolactina. Si tú tienes un chancacón de este vuelo que produce prolactina, ¿cuánto vas a tener de prolactina? 5.000, 10.000, un montón. ¿Está bien? Correlaciona bien. ¿Okay? La siguiente, Sheriff. ¿Cómo diagnostica? ¿No? O sea, primero lo ha sospechado por la clínica, ¿no? ¿Le traen a Milet? No, ya. ¿No? ¿Le traen a Brad Pitt? Le duele la cabeza, no ve el campo visual, ya está. Tú dices, puede que tenga su hipopituitarismo, ¿no? Como es uno de los primeros ejes en comprometerse. O un niño que no crece, ya, tal vez, ¿no? Listo. ¿Cómo lo diagnosticas hormonalmente, no? Ya he dicho, primero, el cuadro clínico, disfunción eréctil, amenorrea, signos de hipotiroidismo, en fin, ¿no? Luego, mide las hormonas, ¿ok? El primer eje que se compromete es el de la hormona del crecimiento. Criaturas, en endocrinología, cuando tú sospechas déficit, porque estamos hablando de déficit, ¿no? De hipopituitarismo, déficit de una hormona, tienes que estimular a la hipófisis. Lo fisiológico es que si le estimules, responde a la hipófisis. Si no respondes, ¿qué hay? Déficit. Y cuando tú sospechas que falta, no, perdón, que hay exceso, suprimes. ¿Está bien? Acá como hay o sospechas que hay déficit, tienes que estimular a la hipófisis para que secrete la hormona que crees que está faltando. ¿Está bien?
si secreta dentro de lo esperado, si produce dentro de lo esperado, o te falta. El principal estímulo para la secreción de hormona del crecimiento es hipoglicemia. Jamás se te ocurra diagnosticar déficit de hormona del crecimiento con medición de hormona del crecimiento basal, sin estímulo. Jamás, no se diagnostica así. Porque la hormona del crecimiento basal va de 0 a no sé cuánto. O sea, tú puedes tener 0 y no te falta eso. ¿Está bien? Tiene que ser para hormona del crecimiento. ¿Ah? Si tú sospechas que a alguien le falta hormona del crecimiento, con estímulo. Y el estímulo es hipoglicemia. ¿Cómo le produces hipoglicemia? Con insulina. Bueno, no la vas a dejar de comer por 20 días. Con insulina. Le administras exprofeso, a propósito, insulina para provocar la hipoglicemia. ¿De acuerdo? Y una vez que el paciente tiene hipoglicemia, debería secretar hormona del crecimiento. Ahí el punto de corte cambia. Algunos ponen 5, otros 3, otros 10. No van a ser endocrinólogos. Por lo menos sepan que se estimula y debe elevarse a un valor determinado. ¿Ok? ¿Cuánto le administran de insulina? Eso por kilo de peso. De la insulina regular, ¿se entiende? Porque no va a poner el LDH que recontra lento, te da 20 días de ahí. La rápida. ¿Y por qué vía? Es más rápido. Es para que actúe rápido. Le provocas hipoglicemia, mides la hormona del crecimiento durante la hipoglicemia, ¿no? Le haces una medición pues a los 0 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos y esperas que en algún momento de esa curva en que has medido hormona del crecimiento se eleve a más de 100. ¿Eh? Si se elevó, no te falta. Si no se elevó, te falta. ¿Está bien? Listo. El eje gonadal. Ahí sí, parecido al eje tiroideo. En el eje tiroideo se entiende que tú estás buscando hipotiroidismo, ¿no? Estamos hablando de hipofunción. Un hipotiroidismo secundario, ¿no? No es primario, no es la glándula tiroides la que está enferma, es simplemente la tiroides no funciona porque no hay estímulo de la TSH. ¿Correcto? ¿Me entienden, no? Ya también los zombies, ¿ah? ¿Me entienden o no? Si es hipotiroidismo, ¿cómo va a estar la T4? ¿No es cierto? Baja. La T4 libre va a estar baja. Más el cortejo clínico, ¿no? Frío, estreñimiento, qué sé yo, ¿no es cierto? Y la T4 baja. ¿Y cómo va a estar la TSH? En el primario. Ese es en el primario. Porque tú tienes una hipófisis sana que por feedback eleva la TSH. Pero en el secundario, o sea, cuando tienes la hipófisis enferma, ¿cómo va a estar? Entre comillas, normal. No es normal, pues. Si a ti se te baja la T4, por feedback, ¿cómo debería estar fisiológicamente la TSH? Si no se eleva es que te falta TSH. Característicamente, ¿te gustó? Característicamente en el hipotiroidismo secundario, la T4 está baja y la TSH normal. Normal entre comillas. Es inadecuada. No debería estar normal, debería estar elevada. A veces un poquito alta, no sé, pues lo normal de la TSH es 4, ya 6, 7. Tú dices, mira, no guarda mucha proporción. Si la T4 bajó, la TSH es una hormona muy sensible, no parece mujer, bien sensible, se dispara bastante. 20, 30, 40, qué sé yo. Si no sube, tú dices, parece más. Y el cortejo clínico, ¿no? Hipotiroidismo, pero no sé, le ve en la cabeza, no vea, tú dices, secundario. ¿Okay? Secundario. Igual pasa con el eje, o sea, aquí no requieres estímulo, basal, nada más. Te toma la prueba y se acabó, la TSH y la T4 libre. No requiere estímulo. El gonadal, igual, no requiere estímulo. Le mides, si es varón, testosterona. Si es mujer, estrógeno, estradiol. ¿Ok? Van a estar bajos. Y las gonadotrofinas, LH, FSH, ¿cómo van a estar? Inadecuadas. Normal, entre comillas. Claro, porque si estuviera normal, tendría que por feedback. ¿Ok? Típicamente la LH está más baja que la FSH, y ese es un tip, ¿no? La LH más baja. ¿Ok? La LH más baja. ¿Ok? Con testosterona baja. La testosterona tiene que venir a las 9 de la mañana, 8, 9, 10 de la mañana. Eso sí sería útil la testosterona, como dato, ¿no? En el varón se entiende. Menos de 150 de testosterona, ya te doy la dirección de mi consultorio, tienes déficit. Te falta. ¿Okay? Y bueno, lo reemplaza con testosterona. Le das tratamiento. ¿Okay? O sea, el eje tiroideo y gonadal con hormonas basales. Ambas bajas con
La hormona hipofisiaria inadecuada, no vamos a llamar normal, inadecuada para eso. Ya si viene baja con mayor razón, ni hablar. ¿Ok? El eje adrenal, este es el más importante de todos. Con hipotiroidismo, la traigo a Milet y no le hace nada, no pasa nada, vives. Sin esto, no cuentas en cuenta. Este es el más importante. Rompe tu cuaderno, olvídate, como nunca vas a diagnosticar, pero esto sí, ¿de acuerdo? Que te falte cortisol te puede perjudicar en el largo plazo. Eso sí, ¿no? Sin testosterona, sin levotiroxina, frío, ya, listo, se acabó. Sin hormona de crecimiento, ya engorda, estás cansado. Pero ahí vas, ahí vas. Sin cortisol, si tienes un estrés, ¿no? Un estrés, te operan, apendicitis, qué sé yo, el estrés podría ser, digamos, de una evolución peor a que si tuvieras cortisol. ¿Está bien? A eso me refiero. Entonces la hormona del estrés. Cuando tú te hospitalizas por una neumonía, el cortisol, la ACTH se eleva, para que es un mecanismo de defensa para tolerar el estrés. Si te falta cortisol, ese estrés, la neumonía, el infarto, te atropelló un carro, te casaste, lo que sea horrible, va a ser peor. Va a ser peor, ¿de acuerdo? Lo vas a tolerar menos, ¿de acuerdo? Entonces, ese sí es importante diagnosticar. Ese sí es útil. Aquí sí tiene dos maneras. O haces basal, ¿no? O sea, a las 8 de la mañana le mides el cortisol. En teoría, si tiene más de 15 microgramos por decilitro basal, 8 de la mañana sin ningún estímulo, no te falta. No hay problema. No hay problema. Si tiene menos de 5, otros dicen 3. 5, 3, llévate por ahí ese valor. Te falta, ni hablar. Lo que está entre 5 y 15, dudoso. Tendrías que hacer un estímulo. Nuevamente, el principal estímulo para la secreción de cortisol es la hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia insulínica te sirve para diagnosticar déficit adrenal y déficit de hormona de crecimiento. ¿Está bien? Le provocas hipoglicemia de la misma manera con insulina, esperas que lo tratan de hipoglicemia, porque le das dextrosa, qué sé yo, pero ya provocaste el estímulo para que se produzca la hormona. El cortisol, a lo largo del tiempo en que le mides, a los 30, 60, 90, tiene que hacer una curva, ¿no? A los 30 minutos le mides el cortisol, a los 60 minutos le mides el cortisol, después se entiende la hipoglicemia, ¿no? ¿Me entienden, no? 90, 120 minutos, si en algún momento de la curva, generalmente a la hora, generalmente, pasa de 20 microgramos por decilitro, no te falta. Si no pasa de 20, te falta. Eso tiene utilidad para la cirugía. Si tú vas a operar a un paciente con hipopituitarismo y no le pones testosterona, no le das levotiroxina, no le pones cortisol, ay, sí, quizá no tolere la cirugía. ¿Me voy a entender? Quizá, a eso me refiero. Realmente no pasa nada, Dios es grande, pero en teoría deberías dar, en teoría, ¿no? Chino, no sé si incluso la terapéutica de clase chino. Ahí está. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Eso sí es importante. Sobre todo, el reemplazo. Si tú tienes un paciente con, a ver, ya está, testosterona, ¿no? A ver, perdón, no, creo que no está. Ya vamos en orden. Si es un paciente varón, le tienes que dar testosterona, ¿está bien? La testosterona aquí viene en inyectable. La dosis es de 200, en la última guía ha salido, ¿ya? De 100 a 200 cada semana, cada 2 semanas, inyectable, intramuscular. ¿De acuerdo? Inyectable intramuscular, ¿no? La testosterona se aplica de 100, o sea, 100 miligramos semanal o 200 miligramos cada 2 semanas. El problema es que la ampolla viene de 250, bueno, ya ahí más o menos te acomodas, ¿ok? Así ponerla, para tratar de llevar la testosterona entre 400 y 700, el valor. Te he dicho que el diagnóstico es menos de 150. Ese es tu objetivo terapéutico. Y que el paciente pues, ya no tenga disfunción eréctil, la libido lo recupere, la esposa te aplauda, ya eso. A la mujer se entiende joven, bueno, se entiende joven, le das estrógeno conjugado. 0.625, de eso viene la tableta. El estrógeno conjugado viene de 0.625. Le das estrógeno para evitar el efecto y para mantener los caracteres sexuales secundarios, la libido conservada, la vagina lubricada, en fin, para eso, ¿no? Para conseguir alivio clínico, ¿no?
le das el estrógeno, 0.625 miligramos por día. Esa mujer evidentemente bien difícil que salga embarazada, si tiene déficit gonadal común, ¿de acuerdo? Le puedes dar medroxiprogesterona para que arregle, nada más por una cuestión psicológica. Bueno, yo quiero arreglar, doctor, le da. Se lo das en forma cíclica. 10 días del mes le das medroxiprogesterona. O sea, le das el estrógeno para toda la vida, todo el mes, que no para, ¿está bien? Y le das medroxiprogesterona 10 días. ¿A qué dosis? 5 miligramos. Con eso por derivación regla. Si ella te dice, por gusto, arreglar, no quiero, no sé, le das lo que se llama en forma continua. La medroxiprogesterona todo el mes junto con el estrógeno. ¿Está bien? Cíclico, 10 días de medroxiprogesterona. Para que menstrue cada mes. Y cada mes le da 10 días nada más, ¿no? Se entiende. ¿No? Y hay regla. Si no, continuo. Ya dale por el mes. Y no regla. ¿Está bien? La testosterona, 100 a 200 cada semana, cada semana. Levotiroxina, ya el último grito es 1.6. 1.6 microgramos por kilo de peso. En ayunas. De media hora a 1 hora antes del desayuno. ¿Ya? ¿Sí? Gracias. Pero ya, lo que no te puedes olvidar es de dar corticoides. Corticoides en condiciones basales. Ustedes ahorita no tienen ningún problema, están sanos. Tu dosis continua, que es hidrocortisona 30 miligramos, o prednisona 7.5 miligramos, o dexametasona 1.25 miligramos. Ya está. Eso es en condiciones basales, todos los días, ¿no? Ya te hice el diagnóstico, ¿no? Te medí el cortisol, qué sé yo, ¿está bien? Si tienes un estrés, un infarto, una hemorragia digestiva, te tengo que dar dosis de estrés. Esto sí de verdad no te olvides, ¿no? Un paciente con hipotiroidismo, lo ideal es darle una dosis de estrés de AIS inyectable. La hidrocortisona, de 50 a 100 miligramos cada 6 o cada 8 horas, dependiendo del estrés. Una neumonía, 50 cada 8. Una sepsis, 100 cada 6, depende del estrés. Pero dale, ¿cuánto tiempo? Lo que dure el estrés. Eso sí es importante. Ya no le das levotiroxina, prednisona, no, perdón, testosterona, ya no importa. Pero corticoides sí, sobre todo si tiene un estrés. A más severo el estrés, peor. ¿Está bien? Sí, lo que voy a ver. Sí, ya, ahí no. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que no quedó claro? Ya acabé, ¿eh? Ya, listo, ya. Los hospitales se les solicita la terapia basal y en otros casos se les solicita pool de progesterona. Ya no se usa. Ya no se usa. No deberías pedir pool. No mejora el ya estamos hablando. Ya, no mejora el criterio. La prolactina a mí es entre 8 y 10 de la mañana, no requiere ayuda. Basal. Pool ya no. Ya no tiene utilidad. Hay gente que todavía pide, pero la verdad es que no tiene ninguna utilidad y eso está documentado. La verdad que no se usa. Correcto, también la pregunta. Otra, niña, dime. ¿Todavía se puede utilizar el cortisol de 24 horas por día para el diagnóstico de...? Eso es más que nada, también, pero no hay un punto de corte estandarizado. El cortisol libre en orina de 24 horas te sirve para exceso, para cushing. Aquí estoy pensando déficit. ¿Está bien? Para Addison podría ser también. Hay un punto de corte, pero no está estandarizado. Para el Addison usualmente no piden cortisol libre en orina de 24 horas. Para el cushing sí, o sea, para el exceso. Ahí sí. Está bien, correcto. Otra pregunta. Cuando se utiliza la testosterona para que la mujer regle, también conlleva a los aspectos de la mujer de los cambios hormonales y de cabeza, solamente con el nada más. ¿Cuál es la función? No, solamente para que menstrue. ¿Tú dices para reproducir la menopausia por decirte? No, o sea, los cambios hormonales que conllevan a la menstruación de la mujer, o solamente es para que la mujer menstrue. Más psicológico. Bueno, yo la verdad que ya no conozco ese campo. En el campo de la infertilidad probablemente una mujer con hipotiroidismo fuera con algún tratamiento sofisticado, ¿no? Pero en términos generales no podría quedar embarazada. En términos generales. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Es otra cosa que tienes una menopáusica. No hablo de ustedes. Ustedes sí reglan todo. Ustedes tengo que pedir estradiol, LH, FSH, ¿no? Para ver, ¿no? A ver, ¿qué hormona pedían? Una señora de 60 años.
chino dice LH. Una mejor. Son tres nomás, no por buenos hermanos, champeón. ¿Ah? ¿Cuál? Estradiol. ¿Qué es menopausia? Por definición. El cese de la función ovárica, ¿no es cierto? Si el ovario no funciona, ¿va a haber estrógeno? Tampoco, ninguna. ¿Cómo está el estradiol en una menopáusica sana? En la abuelita de ustedes, ¿cómo está el estrógeno? Y está sana. ¿Bajo no? ¿Bajo no? Y no está enferma, ¿no? Porque por eso tiene menopausia, pues no produce estrógeno. Por eso hay involución, se queda vaginal, por eso, ¿no? Está bien. Claro, la FSH no va a estar. Entonces, si tú tienes en una mujer hablo posmenopáusica, una FSH como el de ustedes, niñas, o sea, entre 2 y 10, que es lo normal, ¿está bien? La tía está rejuveneciendo, tiene que tener más de 30 fisiológicamente. 25, 30 es el punto de corte. O sea, toda dama con menopausia que esté sana de la hipófisis va a tener una FSH en rango menopáusico, es 25-30, ya escoge el valor, 25-30. Si tiene, no sé, 10 como ustedes, niñas, está mal, no está bien. Basta la medición de FSH en posmenopáusica para hacer diagnóstico de déficit hormonal, ¿no? Listo, ¿ninguna otra duda? Ni de diabetes, queda 2 minutos, me voy, ya acabé, ya cobro mi suelo.